Muchas gracias para los usuarios del diario Hoy de Xela. Muchas gracias por esta oportunidad para poder dirigirme a la población de Quetzaltenango. Es un honor verdaderamente estar participando en esta justa eleccionaria y poder proponerle al pueblo de Quetzaltenango un plan de gobierno integral, un plan de gobierno con cuestiones realistas, alcanzables y que, más que todo, buscan el bien común para Quetzaltenango. En nuestro plan de gobierno, nosotros no hacemos alusión a obra gris, porque entendemos que la obra gris es una obligación que la municipalidad tiene según lo que establece el Código Municipal. Para nosotros, las cuestiones de obra gris no deben ser un ofrecimiento de campaña. Por eso es que nosotros en nuestro plan de trabajo nos enfocamos a otros aspectos, pero esto no quiere decir que no se vaya a trabajar en dicha situación, porque como lo manifesté, es obligación de la autoridad municipal atender este tipo de situaciones. Sin embargo, dentro de los proyectos de gran envergadura, como se manifestaba, pues la idea es poder presentarle al pueblo de Quetzaltenango algunas propuestas que son de importancia y que tienden a beneficiar al pueblo mismo. Dentro de ellas, nosotros hacemos alusión al tema de la energía eléctrica. La verdad es que el tema de la energía eléctrica es un tema caótico para Quetzaltenango, es grave para nosotros como ciudadanos el saber que en la actualidad se tiene una deuda de 1.600 millones de quetzales. Se ha manifestado ya por diversas entidades, por diversos sectores, que esta deuda resulta impagable. Bajo esas circunstancias hay que hacer gestión para que esa deuda al final de cuentas quede en cero, es decir, que partamos nuevamente de cero, porque eso realmente tiene que ver con lo que es la justicia social de la que habla la Constitución Política de la República de Guatemala. Hacer la gestión ante el Congreso de la República, que es la entidad que está instaurada legalmente para ello, para que esta deuda sea condonada, es decir, perdonada. A ello me refería cuando se manifestaba que se desea que comencemos de cero nuevamente. Al comenzar de cero, entonces la empresa eléctrica municipal va a tener un presupuesto acorde a lo que son sus funciones precisamente y de esa forma poder brindarle un servicio óptimo a Quetzaltenango. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que el presupuesto municipal de Quetzaltenango para el año 2023 es de 514 millones de quetzales y fracción. Pero de esos 514 millones se le han asignado 223 millones a la empresa eléctrica municipal. El gran problema que se tiene es que existe un convenio entre la municipalidad y el INDE, a través del cual la primera amortización de la municipalidad asciende a 200 millones de quetzales. Entonces, cuando nosotros ponemos en la balanza estas situaciones, nos damos cuenta que prácticamente casi todo lo que se le asigna a la empresa eléctrica municipal en un año es lo que corresponde a la primera amortización que debe pagar. Entonces, esto deja a la empresa eléctrica municipal en una situación económicamente muy complicada y por eso es que no puede cumplir con esos compromisos que se tienen ante el pueblo de Quetzaltenango. Indudablemente es necesario entrarle a este problema que nosotros le llamamos los problemas de fondo que tiene Quetzaltenango. Se debe hacer gestión, hay que tener esa suficiente capacidad de diálogo, de acercamiento, de lograr consensos con las respectivas autoridades y nosotros consideramos que tenemos esa capacidad y esos conocimientos para poder llevar a feliz término esta situación que tanto ha dañado al pueblo de Quetzaltenango. Obviamente, pues se necesita contar con amigos en el Congreso de la República para que, estando los proyectos, las iniciativas en dicho órgano, pues las mismas sean empujadas para lograr estos consensos. De igual manera, algo muy importante para nosotros es el tema de las inundaciones. El tema de las inundaciones es muy grave para Quetzaltenango. Obviamente lo más complicado es la zona 2, pero hay otros sectores de la población en donde también se ve este problema tan grave. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en ese sentido? De las inundaciones, por ejemplo, lo que proponemos es la creación de pozos de absorción a lo largo de toda la ribera del río. Algo muy importante es la implementación de también el destapamiento de los zanjones naturales de la ciudad,
porque por virtud del crecimiento de infraestructura de la ciudad, muchos de estos zanjones han sido prácticamente anegados y cuando llueve, pues el agua lógicamente tiene que encontrar un cauce. Sin embargo, si se logra que se destapen estos zanjones naturales, esto vendría a minimizar ese gran problema que se tiene de las inundaciones. Las plantas de tratamiento artesanales también son muy importantes para detener la basura que corre en estas aguas. Y luego el drenado de las mismas para que las aguas pues logren encontrar su verdadero cauce, y esto nosotros consideramos que va a ayudar de gran manera a la ciudad de Quetzaltenango, especialmente en la zona 2. Lamentablemente Quetzaltenango ha crecido, pero ha crecido de una forma desordenada. Sabemos que hay condominios que están construidos en partes altas de la ciudad de Quetzaltenango y en donde para ese efecto se tuvo que llevar a cabo la tala de árboles, y esto realmente viene a afectar en gran medida el tema de las inundaciones. Por eso es necesario proceder a una reforestación, pero una reforestación masiva y controlada, es decir, darle un seguimiento a esta situación para que verdaderamente sea de beneficio para la población. Hay necesidad de llevar a cabo una revisión de toda la documentación que en su momento fue presentada a la Municipalidad de Quetzaltenango para la autorización de determinados condominios o de determinadas colonias para establecer realmente en qué situación fueron autorizados. Pero, lógicamente, este tema de las inundaciones tiene que ver en parte con ese tema de estos condominios. Por eso es que yo hacía alusión al crecimiento desordenado de la ciudad, crecimiento de infraestructura desordenada. Bueno, no es un secreto para nadie, ¿verdad? Que desafortunadamente a lo interno de la municipalidad hay mucha corrupción. Y eso no es porque lo diga X o Y candidato, eso es una realidad, es algo palpable, es un secreto a voces que se maneja en el pueblo de Quetzaltenango. Lamentablemente, este tema de la corrupción también es perjudicial para Quetzaltenango. Sabemos que hay entidades, tanto nacionales como extranjeras, que desean invertir en Quetzaltenango. Pero muchas veces la condicionante es cero corrupción. Y cuando se encuentra este ámbito tan grande de corrupción en la municipalidad, pues estas entidades ya no desean invertir, y entonces Quetzaltenango se queda de brazos cruzados, se queda de la misma manera y mejor se invierten en otros lugares. Ahora nosotros decimos que Quetzaltenango pues es la segunda ciudad en importancia del país, pero esto se ha quedado ya casi como una cuestión romántica, como un poema. Nosotros lo decimos porque somos quetzaltecos y nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, pero también debemos considerar que hay otros departamentos como Escuintla, como Huehuetenango, como Quiché mismo, que se han superado, que cada vez tienen mejores condiciones de vida, y entonces nosotros como quetzaltecos nos hemos ido quedando atrás. La idea del partido Mi Familia es recuperar esa Quetzaltenango antañona, esa Quetzaltenango ordenada, limpia, que sea verdaderamente un atractivo para el turista. Bueno, la verdad es que este es un tema muy complicado, y la verdad es que hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Lo primero es establecer en qué situación se encuentran nuestras calles en realidad, porque nuestras calles deben estar en óptimo estado para que la movilidad sea la mejor. Pero en la época actual nos damos cuenta que en la ciudad de Quetzaltenango cada vez hay más calles que han sido levantadas con la supuesta idea de un remozamiento, pero que han quedado a medias. Pensemos en el sector que va del Hospital Robles para lo que hasta hace poco se conocía como la Casa de los Espíritus, por ejemplo. Todo este es un tramo que ha quedado prácticamente abandonado, y se entiende que dentro de poco tiempo pues va a vencerse el plazo en el cual debe entregarse esta obra, pero es muy notorio que eso va a ser imposible. Hay otro sector que es el de la 12 Avenida, el que va más o menos de la colonia El Rosario para lo que es el Río Seco, un sector que ha quedado abandonado, prácticamente una calle intransitable, peligrosa, especialmente en estas épocas de lluvia. Y así como esa calle, hay muchas otras que están siendo levantadas. Para nosotros esto lo que evidencia es una falta de planificación. Es decir, no nos oponemos
a que Quetzaltenango se desarrolle, no nos oponemos a que las calles deban ser remozadas, pero es necesario hacerlo a través de una verdadera planificación, porque Quetzaltenango, ya lo dijimos, para nosotros es la segunda ciudad en importancia del país. Y bajo esa característica, bajo esa investidura tan alta de segunda ciudad en importancia del país, es que realmente se deben llevar a cabo los proyectos, es decir, con una planificación. Todo esto se debe hacer por fases, no al mismo tiempo y menos en época de elecciones, porque esto realmente afecta al ciudadano quetzalteco. Ese es un punto muy importante. El otro punto es que debemos establecer con cuántos agentes de la Policía Municipal de Tránsito cuenta Quetzaltenango. Una ciudad que ha rebasado los 200,000 habitantes y en donde nos encontramos, según los últimos estudios, con 48 agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Realmente eso es insuficiente para atender esta grave problemática en nuestra ciudad. Lógicamente, se necesita tener más agentes de tránsito, pero en este sentido hay una cuestión muy importante, que los agentes deben ser capacitados, es decir, ellos deben saber a qué realmente van a ir a la calle, porque en lo particular nosotros como Partido Mi Familia hemos tenido la oportunidad de poder platicar con varios agentes de tránsito y ellos han sido muy honestos en comentarnos que en su momento fueron contratados, se les entregó un equipo de trabajo, pero que en ningún momento tuvieron una capacitación. Entonces, calles en mal estado, pocos agentes, agentes que no están capacitados para ello, lógicamente el resultado es caos vehicular. Entonces, hay que entrarle a este problema desde diferentes puntos de vista para que el reflejo sea una mejor movilidad en Quetzaltenango. Bueno, lógicamente acá en nuestro país, Guatemala, pues la verdad es que son pocas las ciudades que uno pudiera pensar que son modelo. Ni siquiera la ciudad capital en ese sentido, pero si tomamos en cuenta el ámbito nacional, lógicamente uno tiene que poner sus ojos en la ciudad capital, ¿verdad? Calles que verdaderamente reciben mantenimiento, suficientes policías municipales de tránsito, y es una ciudad tan grande con muchos vehículos, pero sin embargo se le ha entrado de mejor manera a este problema. Entonces, lógicamente hay que tener esos estudios, esos acercamientos, esas asesorías para que Quetzaltenango no llegue a tener un problema mayor. Pero algo muy importante, y que ese también es un problema de fondo, es el tema de las relaciones humanas que debe tener el policía municipal de tránsito para con la población. Porque nosotros jamás debemos olvidarnos que tanto el funcionario municipal como el empleado municipal son simplemente trabajadores del pueblo. Y es el pueblo el que a través de sus impuestos paga los salarios de estas personas. Entonces debe existir realmente un trato adecuado a la dignidad de un ser humano. Por supuesto, y de hecho nosotros como Partido Mi Familia pues ya hemos adelantado algún tipo de relación con personas expertas en el tema. Es muy necesario realmente conocer a qué va a ir el policía municipal de tránsito. Es necesario conocer la Constitución Política de la República de Guatemala, porque esa es nuestra ley más importante. A la par de ella, también las leyes ordinarias y los reglamentos que deben ser aplicables en este tipo de situaciones. Es decir, todo un complejo de conocimientos, pero también la práctica social es muy importante porque el policía debe conocer la ciudad de Quetzaltenango. Calles que están en el centro histórico, que en algún momento fueron pensadas para que por ahí transitaran únicamente carretas como en el siglo pasado, pero que quizás en aquel momento no se pensó en el crecimiento que iba a tener esta ciudad. Claro, es una ciudad que nos enorgullece, pero queremos enorgullecernos más teniendo una ciudad ordenada, una ciudad limpia, reitero, para que sea atractiva para el turismo. Bueno, el tema de los mercados es complicado. Nosotros lo hemos dicho siempre, en realidad hay que poner en una balanza dos derechos humanos constitucionales que regulan nuestra ley máxima en Guatemala. Por un lado, el derecho al trabajo.
porque las personas que están vendiendo sus diversos productos en la terminal, lógicamente están ejerciendo una actividad comercial, una actividad laboral, y eso es algo que la ley permite. Pero también debemos entender que el usuario, aquella persona que llega a un mercado, también expone su vida porque no encuentra un lugar adecuado para transitar. Las aceras llenas de ventas, tiene que bajarse a la calle poniendo en riesgo su vida, la vida de su familia también. El usuario, cuando llega a un mercado, debe encontrar condiciones reales para que la persona pueda realmente comprar, adquirir sus productos de una manera segura, de una manera sana y poder regresar a su hogar. Esa situación en la actualidad no se ve, no se vislumbra. Nosotros lo que proponemos como Partido Mi Familia es llevar a cabo un diálogo con los líderes de los mercados. Y cuando hablamos de líderes estamos hablando pues obviamente de aquellas personas que se encuentran de los comités ejecutivos de los diversos sindicatos que existen en los mercados, así como los líderes que socialmente ellos reconocen para estos efectos. Porque ese es el problema que se ha dado. No hay verdaderamente un diálogo, pero para que exista diálogo deben haber condiciones previas. Y esas condiciones previas es entender que tanto el Estado de Guatemala y las municipalidades como parte del Estado de Guatemala deben ir buscando una cuestión muy importante y que es el bien común. Y cuando hablamos de bien común, lógicamente no estamos hablando solo de un sector, solo de vendedores o solo de usuarios, sino de todos, absolutamente de todos. Porque si encontramos un mercado digno, un mercado limpio, un mercado ordenado, un mercado en donde realmente se pueda caminar, entonces las personas van a estar invitadas a regresar. Todo eso es lo que nosotros queremos entrarle como partido Mi Familia, pero debe privar el diálogo. Media vez entendamos esas circunstancias, vamos a crear las condiciones de diálogo para que nos sentemos y podamos llegar a verdaderos consensos para empezar a ordenar. Hay que tomar en cuenta que este es un problema que viene de Quetzaltenango de muchos años atrás. Entonces también considerar que esto en 1 o 2 días se va a arreglar, pues realmente eso no es posible. Hay todo un procedimiento que debe llevarse a cabo, pero no es imposible. Hay que dialogar, hay que entrar a consensos, pero para eso hay que tener la suficiente madurez, la capacidad y el conocimiento para llegar a ese tipo de consensos. Bueno, la verdad es que cualquier ciudadano debe denunciar ante los órganos jurisdiccionales que correspondan o ante las autoridades que están instauradas para el efecto, el conocimiento que tenga de la posible comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Eso es algo que la misma ley establece. Entonces, si en algún momento pues se encuentra que hay algún acto que revista las características de un delito, pues obviamente habrá que denunciarlo y serán las autoridades encargadas de ello quienes a través de la respectiva investigación determinarán si la persona ha cometido un delito o no lo ha cometido. Exactamente, nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento, somos nosotros mismos como candidatos los que estamos sufragando esta campaña. Y en ese sentido, yo quiero comentar que nuestra campaña en realidad es bastante, pero bastante austera. Estimado vecino, si usted ha notado en los postes de la ciudad, nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de publicidad, porque nosotros consideramos que no es correcto, no es prudente, mucho menos en este tiempo, contaminar visualmente la ciudad. Pero, aparte de ello, también es importante considerar que en la actualidad se debe hacer una nueva política. Veíamos cómo media vez el Tribunal Supremo Electoral dio el banderazo para comenzar con la campaña proselitista a medianoche de aquel famoso día y muchos partidos políticos comenzaron a poner propaganda proselitista. Al día siguiente, pues la ciudad amaneció tapizada con propaganda proselitista y nos dimos cuenta que esto molestó realmente al vecino.
No es que por eso nosotros no pusimos propaganda en los postes, porque esa es una línea que el partido trae desde su creación al ser un partido de corte ecológico. Entonces, nosotros no contaminamos visualmente la ciudad, nosotros preferimos un trato personalizado, llevar a cabo un trabajo hormiga, llevar personalizadamente nuestras propuestas de trabajo a través de un trifoliar que estamos entregando para que las personas sepan, conozcan quiénes son los candidatos de nuestro partido y cuáles son las propuestas que nosotros les estamos presentando. Consideramos que esta pues es una forma diferente de hacer política, llegarle verdaderamente al vecino y pues buscar lo que realmente la población requiere, escucharlos y pues a través de estas pláticas que se han tenido pues uno se va formando la idea de qué es lo que realmente se necesita como prioridad en los momentos actuales. El tema de las dietas también es complicado para la ciudad de Quetzaltenango, porque que el funcionario se aumente las dietas, pues la verdad es que deja mucho que desear. Pero lejos de ello, en el caso de Quetzaltenango hubo una cuestión pues que llama mucho la atención y es todavía más complicada, y es el hecho de que es uno de los sindicatos de la municipalidad quien le solicitó al Consejo Municipal que ellos aumentaran el valor de sus respectivas dietas. Y entonces el Consejo Municipal pues acata esta solicitud, que es una solicitud, no es una orden, y se aumentan las dietas. Bueno, en primer lugar, el Código de Trabajo establece que los sindicatos tienen una función, y esa función básicamente es el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Artículo 206 del Código de Trabajo. Pero ¿será que solicitarle al Consejo Municipal que se aumente las dietas, eso tiene que ver con el estudio, con el mejoramiento, con la protección de los intereses de quienes están afiliados al sindicato? Definitivamente no. Entonces vemos que hubieron situaciones muy complicadas en ese sentido. Lógicamente, lo que el funcionario municipal debe devengar como dieta debe responder a la situación de la población, porque por eso la Constitución política se refiere a una justicia social. Pero aparte de ello, también hay una cuestión que llama poderosamente la atención. Y nos damos cuenta que viene el Consejo Municipal de Quetzaltenango y lleva a cabo hasta 3 sesiones por día. Entonces, ¿cómo es que en una sesión no se logra abordar lo que realmente se quiere tratar en la misma y hay necesidad de llegar hasta 2 o 3 sesiones? Claro, esto puede ocurrir, pero eso tiene que ser una excepción, no la regla. Entonces, media vez, si dejamos de lado esa gran cantidad de sesiones que tiene el Consejo Municipal, obviamente va a bajar el tema de lo que se le paga a los miembros del Consejo Municipal en concepto de dietas, y esa es una cantidad que bien se puede utilizar para beneficio de la población de Quetzaltenango. Definitivamente no es suficiente. Encontramos una ciudad que según nosotros pues tiene aproximadamente 20 años de estar en el abandono desde el punto de vista social. Básicamente a eso nos referimos, pero se agrava este problema cuando entendemos que incluso en cuestiones de infraestructura pues hay graves problemas. Entonces, para nosotros han sido 2 décadas de abandono que ha tenido esta ciudad. Entonces es imposible que en 4 años realmente se arreglen todos los problemas que tiene Quetzaltenango. Eso prácticamente implicaría que cualquiera de los candidatos a alcalde que asuma este puesto pues va a llevar una varita mágica y con eso pues se van a arreglar los problemas. No, hay que sentar las bases en diversos ámbitos sociales, económicos, políticos, territoriales, ambientales, institucionales, para que más adelante se logre ir formalizando y desarrollando de mejor manera lo que nosotros estamos planteando como partido Mi Familia. Pero hay que empezar porque si no se comienza en este momento, los problemas cada vez van a ser mayores. Bueno, nosotros hemos planteado a la población que vamos a llevar a cabo una administración de puertas abiertas,
porque esa es la queja que más nos han presentado en todo el municipio, que el vecino no es atendido, que el vecino no puede hablar con la autoridad, tiene que pasar por muchos filtros para poder hablar con la autoridad. Muchos periodistas también nos han comentado que ni siquiera logran tener un acceso a la información cuando esto es un derecho humano. Y no del periodista, sino de la población. Es un derecho estar informado. Entonces, la verdad es que nosotros vamos a llevar a cabo una administración de puertas abiertas. Estamos para servirle a la población porque el funcionario realmente a eso es a lo que debe llegar, a servirle a la población. Pero un lema que nosotros tenemos es una ciudad moderna con identidad. ¿Por qué moderna? Porque queremos empezar a sentar las bases para que Quetzaltenango verdaderamente se desarrolle, no solo en infraestructura, sino en cuestiones culturales, en cuestiones de deportes, en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad. Por supuesto que nosotros queremos entrarle a todo ese problema, queremos modernizar nuestra ciudad. ¿Y por qué con identidad? Porque el quetzalteco es una persona amante de su terruño. Yo como quetzalteco soy amante de mi terruño. Y entonces nosotros en ningún momento pretendemos olvidar lo que somos nosotros en nuestra esencia como quetzaltecos. Por eso decimos una ciudad moderna, pero con identidad. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el llamado inicial es para la población en general, para que asista a las urnas. Hay que asistir a las urnas. Cuando hemos platicado con las personas es muy evidente que ya no quieren ir a votar, que están desencantados de la política, pero esto es muy lamentable porque este es un derecho constitucional que nosotros tenemos. Y la verdad es que desde el punto de vista histórico, cuando uno estudia el constitucionalismo, se da cuenta que llegar a tener ese derecho en nuestras leyes ha costado la vida de muchas personas. Ahora lo tenemos. Entonces, utilicemos este derecho. El llamado es especialmente para los jóvenes de Guatemala, de Quetzaltenango, para que asistan a las urnas. Porque lamentablemente en los últimos años las encuestas determinan que el sector que menos acude a votar es el sector de los jóvenes. Entonces nosotros hemos planteado que los jóvenes tienen en su mano el poder de decidir la autoridad que se desea, pero están perdiendo esa gran oportunidad. Entonces, estimado vecino quetzalteco, yo, Eric Nufio, candidato a alcalde de Quetzaltenango por el partido Mi Familia, los invito para que acudan a las urnas electorales y que puedan emitir su respectivo sufragio. En ese sentido, pues, solicitarles que ustedes puedan leer nuestro plan de trabajo, que puedan considerarlo y que nos puedan bendecir con su voto, que nos den la oportunidad a un quetzalteco, a un profesional que está acompañado en su planilla de personas capacitadas para poder gobernar nuestro municipio. En ese sentido, indicarles que el símbolo de nuestro partido es un corazón y dentro de este corazón nosotros encontramos una familia y como parte de esa familia encontramos también la figura de un perrito. Ese perrito es representativo de todas las mascotas y animalitos en situación de calle, porque nuestro partido también tiene líneas de trabajo en ese sentido. Es decir, también entrarle a ese grave problema de los animalitos de la calle que ha provocado tanta discusión en los últimos años. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros lo que proponemos es la creación del refugio animal de la ciudad a cargo de la municipalidad de Quetzaltenango, pero trabajarlo de la mano y con el apoyo de aquellas entidades que existen en Quetzaltenango y que son varias que se han dedicado al tema de la protección de animales. Es decir, llevar a cabo un trabajo conjunto para que ambos nos apoyemos y que no cada quien, como se dice vulgarmente, pues jale por su lado. No, aquí tenemos que unir fuerzas y tenemos que presentarle a la población un plan realista, un plan concreto y que le reporte beneficios a Quetzaltenango. Así que el llamado es para votar por Mi Familia.